Mandando muchos besos, chicos, así es. Continuamos nosotros aquí en los ensayos. Y bueno, falta poco para la noche más esperada del verano aquí en la ciudad de Miami, en la edición número 16 de los famosos premios Juventud. Y les cuento de que ya los artistas comenzaron a ensayar. Uno de ellos fue nuestro querido reggaetonero Anuel, quien vino con diamantes hasta en los dientes. Así que vean ustedes a continuación. Ya falta poco para los prestigiosos premios Juventud en su edición número 16 y los artistas continúan llegando a ensayar a cada hora del día y de la noche. Uno quien llegó con todo y motor al Waxon Center fue el reggaetonero Anuel, quien luego de bajarse de esta lujosa moto decidió montarse en esta camioneta para quitarse el sudor, tomar agua, verse bello, hacernos esperar y así enfrentar nuestras cámaras. Anuel, pero qué bello está. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Duraste tu tiempecito en el carro así, refrescándote después de este calor aquí en la ciudad sí. del sol. Sí, ya tú sabes. Háblame de la motora, ¿qué tal el viaje en motora? Bien, rico. ¿Ah? Rico, bien. Óyeme, ¿qué se siente tener un reloj valorado en $320,000, el más caro del mundo? No se siente nada, nada. Pero le tienes seguro, ¿verdad? ¿Qué? ¿Le tienes seguro? A todas mis prendas. Ajá, ¿y dónde dejaste a Carol? En la casa está. Uno, quien llegó en un vehículo carísimo, fue Farruko, y tal parece que el calor lo mareó un poco, porque no quiso ni que lo grabaran llegando a los ensayos, y ya después de relajarse y con menos sudor, tanto él como Anuel le mandaron un mensaje de empoderamiento a los jóvenes. Nada, llevar un mensaje claro y fuerte de lo que es la superación y que uno no puede juzgar a las personas pues quizás por su apariencia o por su trabajo o lo que hacen, y Anuel y yo hemos vivido muchas cosas pues que han marcado nuestras vidas y gracias a Dios nos hemos superado, y ese es el mensaje que le queremos llevar a la juventud, que se motiven. Soltar la negatividad no deja nada, uno aprende de los errores, aprende a hacer las cosas bien, a valorar lo que en verdad importa y a superarse. No importa dónde tú seas, todo el mundo comete errores, no volverlo a cometer más nunca. Otros quienes decidieron ser amables y hasta hacer ejercicios con nosotros fueron el dúo Rakim y Kenway. Como faltan pocos días para los premios, tenemos que vernos bien, ¿verdad? Claro. A ver, ¿por qué tú no me enseñas qué clase de ejercicio que te haces? Los artistas siguen llegando y nosotros entrevistándolos y hablando de todo. ¿Ya ensayaste? Ya ensayé, contento, honrado de estar acá, en unos premios tan bonitos, como son los premios de Juventud. A mis premios de Juventud, estar con Farru, con Lali, tienen que verlo porque lo que viene es pura candela, es una versión exclusiva, única, especial para todos ustedes. La adrenalina está... Sí, acabamos de ensayar, Farru, pues siempre, estamos celebrando lo que está pasando con la canción, que le ha dado la vuelta al mundo, los dos acabamos de llegar de Europa. Dominicanos, vi ensayar a nuestro querido Romeo junto a Fran Reyes, y dentro de poco también viene a ensayar Nati Natasha. Yo regreso con ustedes más adelante porque voy a tener nada más y nada menos que a mi querido Silvestre Dangond.